Mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este repaso de la lección número 6. Hoy Dios nos ha dado el privilegio de poder traer su palabra a cada uno de ustedes. Mi nombre es José Artunduaga Castro, soy anciano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Florencia Central. Mis hermanos, en este momento le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de estar acá dando este repaso de lección con el hermano José y mi nombre Edison Martínez, un miembro de la Iglesia Central de Florencia. Okay. Esta semana hablaremos de los dones espirituales. Entonces, mi querido hermano Edison, ¿vamos a orar? Vamos a orar, sí señor. Vamos a pedirle a Dios para que Él sea el que nos guíe en este estudio, que guíe a cada uno de los que nos están mirando, porque toda la labor es del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ora, hermano. Querido Dios, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para dar a conocer tu palabra, Dios. Ayúdanos para que todo lo que hablamos sean palabras tuyas y puedan llegar a las personas donde quiera que se encuentren y les sirvan para buscar de ti, Padre amado. Guárdanos, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Ayúdanos para ser siempre fieles y poder sentir que tú estás siempre con nosotros. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, como le venía diciendo, esta semana vamos a hablar sobre los dones espirituales. Los dones espirituales muchas veces hablamos de ellos pensando que son un milagro. Pero Pablo nos enseña que el propósito principal de los dones es fortalecer a la iglesia y que la iglesia esté cada día más unida. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo Jesús, que para eso es que Dios nos da estos dones, mi hermano. ¿Para qué? Para glorificarlo y hacerlo ver como aquella persona de tal grandeza. Por eso vamos a leer el versículo de esta semana, ¿no? El estudio de esta semana de reflexión. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Es interesante ese versículo y queremos que en esta introducción poder profundizar un poco, ¿no, hermano? Ajá, sí, señor. La lectura de la palabra de Dios dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Es interesante este versículo porque nos da un consejo, siga el amor, sigamos los dones espirituales, pero hay algo muy importante que debemos tener todos los hermanos, ¿no? Predicar o testificar o enseñar sobre profecía. ¿Por qué profecía? ¿Por qué enfatiza este versículo profecía y que nosotros debemos entender? Porque las profecías tienen un propósito y es revelar el regreso de Jesús. Esa es la clave de la profecía. O sea que si yo tengo amor, busco los dones espirituales, el resultado es predicar, Jesús viene pronto. Jesús viene, que es el don de profecía, que todo lo que está sucediendo en la sociedad, todo lo que está pasando, me muestra, me señala el pronto regreso de Jesús. Y vemos, hermano, que hay diversidad de dones. Pablo comienza enseñando que en la iglesia no todos pueden hacer el mismo trabajo. Vemos que así como en la familia, cada persona tiene algo que hacer específicamente dentro de ella. Entonces vemos que aquí en la iglesia hay hermanos que pueden enseñar, tienen el don de predicar, tienen el don de visitar a los enfermos, tienen el don de administrar, otros tienen el don de cantar. ¿Todos qué? Todos son muy importantes. Hay diversidad de dones y Pablo repite en el versículo 4 y 6, dice que hay diversidad, pero también repite tres veces la misma palabra y es el mismo. ¿Por qué? Dice, hay diversidad de ¿qué? De dones, pero es que el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Dios. Y hay diversidad
de actividades, pero es el mismo Señor. Entonces, aunque somos diferentes, servimos ¿qué? Al mismo Dios. Todos vamos enfocados ¿qué? Hacia lo mismo, hacia servir a Dios sin haber que una persona pueda saber más que el otro, ¿cierto? Entonces, no importa, si tú sabes, pues que lo hagas con amor y que esa persona pueda aprender de ti. Eso es lo más importante de aquel don o de los dones que te haya dado Dios, que puedan ser para compartir y para edificar la vida de Cristo. Y es interesante, hermano, ahí ese punto, porque lo que nos enseña es que los dones nos lo da Dios Espíritu Santo. Y nosotros, si tenemos la comunión, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pues vamos a tener muchos dones. Yo me hago una pregunta, hermano Edilson, y hermanos y amigos que nos ven, yo me hago una pregunta. ¿Cuántos dones espirituales tuvo Jesús? Escríbanos ahí en los comentarios, ¿usted qué opina? ¿Cuántos dones Jesús tuvo? ¿Por qué digo de Jesús? Porque Jesús es nuestro guía, ¿no? Es nuestro modelo a seguir. Y yo tengo que identificar los dones que Jesús tuvo para yo así mismo imitar. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que los dones espirituales sean una excusa para yo no aprender muchas cosas en la iglesia. Ejemplo, no, mi don no es predicar y no llegó el predicador y nadie predica. No, mi don no es cantar y no llegó el cantante y nadie canta. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere el apóstol aquí a hablar? Lo que se refiere el apóstol aquí es que todos hacemos parte del culto de adoración a Dios. Y que todo es importante, tanto el que canta como el que recibe a la hermandad, como el que sale a la plataforma, como el que predica, como el que lleva ese mensaje. Todos hacemos parte, por muy pequeña la labor que hacemos parte de ese culto. Entonces yo debo tener los dones que tuvo Jesús. Sí, porque una de las cosas que puede decir que yo no tengo dones es los nervios o digamos la pena de salir al público. Al salir yo al público, uy, me da pena, entonces yo digo, no, ese no es mi don. Porque si nosotros leemos el pasaje que iniciamos este repaso de la lección, nos dice, busqué los dones. Y nosotros encontramos un ejemplo claro que Jesús nos muestra de que a uno le dio, antes de irse su Señor, le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1. Y el que tuvo 5 se le multiplicaron 5, el que tuvo 2 se le multiplicaron 2, pero el que tuvo 1 no se multiplicaron. O sea que lo que me está diciendo la palabra de Dios es que mínimo tenemos 4 dones. El don de la lectura, el don de entender, el don de mirar, porque el ver, el tener una visión clara, eso es un don de Dios. Pero hay un don fundamental que Dios nos da, el don de la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos el privilegio de que por el Espíritu Santo tener muchos dones. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos el don de profecía, que es fundamental para nosotros, que podamos avanzar. Entonces, quería enfocar un poquito esa parte, pues que eso es menester en la iglesia, pero muchas veces lo puedo usar como excusa para decir, no, yo no hago esto, lo otro, y es mentira, no es que no podamos, de pronto tenga miedo, de pronto me da nervios, que es algo que a todos nos sucede, porque el salir al púlpito, el hacer las cosas nos da nervios, pero lo que dice el Espíritu Santo es busque, y que si nosotros buscamos, Dios Espíritu Santo nos va a dar todos los dones necesarios. Vemos, hermano, que es muy importante lo que usted dice. Nosotros que tenemos que explorar, porque en la iglesia tenemos muchos departamentos en los que podemos servir. Amén. Entonces, mi hermano, y lo otro que quiero hacer énfasis aquí es que no debemos envidiar aquel don que aquel hermano tenga y que lo hace súper bien, ¿no? Porque al único que debemos imitar, ¿quién es? A Cristo, a Cristo Jesús. Sí, Señor. Entonces, lo más importante es que en la iglesia debemos experimentar y experimentar y experimentar varios dones, porque como dice el hermano, no nos podemos quedar con uno solo,
Debemos estar ensayando para el día que tuvo que hacerlo, esté a la perfección, hermano. Sí, porque aquí quiero dar un ejemplo y para los hermanos que nos están mirando y nuestros amigos. Estamos en un grupo de 10 personas, invitamos a un predicador y no llegó el predicador. ¿Qué vamos a hacer? Salir también a... ¿Qué hacemos ahí? No, amigos, vecinos, el predicador no vino, otro día. No, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el versículo? Salir y predicar nosotros si nos Claro, correspondió en ese momento. dice, salir y predicar este evangelio a todo el mundo. O sea, todos tenemos el don de predicar, el don de profecía. Que tenemos que enfrentar miedos, Hay que hacerlo. nervios, cosas que pues, en nuestra naturaleza pecaminosa nos llega, pues ahí está la labor del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esa debilidad haga una fortaleza en mi vida, porque vea, la primera vez que yo salí al frente de la iglesia, me correspondió dar el misionero. Duré toda la semana estudiándolo, temblaba y cuando salí al frente se me olvidó, me tocó leer y yo dije en mí cuando terminé esto no es para mí, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero orando, una amonestación, como uno, ¿cómo que no voy a poder yo? ¿Cómo que no voy a hacer? Y yo cuando leía la Biblia tartamudeaba, no entendía lo que decía la Biblia cuando inicié en la iglesia, no comprendía nada, pero empecé a orar y a levantarme a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, estudio y pídale a Dios, y después de 3 años, digo que un adventista, después que duré 3 años en la iglesia, estudiando, teniendo el temor a Dios, algo tiene que aprender. Y ese aprender y todo eso es un don del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, porque ¿qué pasaría si en nuestra iglesia nos enfocáramos a hacer una sola cosa? No seríamos pues, iglesia porque pues no habría quien cante, no habría quien predique. Entonces no, debemos estar preparados, como dice usted, para lo que nos corresponde en el momento. En el momento, sí, por eso el versículo, quisiera volverlo a leer, el versículo que iniciamos este repaso de la lección, que es claro y es interesante, es muy profundo, el 1 Corintios 14:1, es fundamental. Sigan el amor, o sea, es un consejo, sigamos el amor y procuren, o sea, aquí procuremos, busquemos, indaguemos, procuren los dones espirituales, los que más podamos, no solo uno, porque el que tuvo uno, pues se le quitó, no, los que más podamos. Y después sigue, pero sobre todo, profecía. ¿Por qué dice que sobre todo? Porque los adventistas del séptimo día, Dios formó esta iglesia con profecía. Se cumplieron en 1844 los 2300 tardes y mañanas. Esta iglesia nació en profecía. Y todo el pueblo de Dios ha sido profecía. ¿Qué profecía? La primera venida de Jesús se profetizaba. La segunda, ahora estamos profetizando la segunda venida de Jesús. O sea, todas las profecías que quiere que hablemos es de Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, como adventistas del séptimo día debemos nosotros ser fieles en predicar Cristo Jesús viene. Vemos, hermano, continuando, vemos lo que dice 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Amén. Entonces, hermano, vemos acá que sería muy absurdo acá en la iglesia decir, no, es que yo no sirvo sino para esto. Se escucharía raro, ¿no? No. Porque para entonces yo no puedo adorar a Dios bien. Porque si yo voy a hacer mi culto personal o voy a hacer un culto, no, es que yo no sé cantar, no canto. O es que yo no sé, no. Todo el cuerpo completa la verdadera adoración a Dios. Entonces nosotros acá en la iglesia no podemos decir, no, es que yo no sirvo. No es que uno no sirva. Uno no se está preparando para eso. Entonces, no es que nadie sirva. Todos servimos en la iglesia para cualquier cosa si usted está preparado. Pero si usted no está preparado, la respuesta es, yo no sirvo. No propone en su corazón, ¿no?
Tampoco podemos decir que no necesitamos de las otras personas, de los otros miembros de iglesia, porque nosotros no podemos hacer todo. Exacto. Nosotros también necesitamos de alguien que nos ayude, así como Cristo Jesús necesitó ¿de quién? De sus discípulos, ¿cierto? Asimismo nosotros necesitamos de nuestros hermanos para darnos fuerza, para darnos valor y para que nos podamos ayudar unos a otros. Imagínense un cuerpo físico con una sola mano. Podemos hacer muchas cosas, sí, claro, pero el doble. La carga es el doble. Sin una mano, pues podemos hacer cosas, pero va a ser el doble. Lo mismo la iglesia. Imagínense el mismo hermano cante, predique, ore, haga todo. Pues en 6 meses el hermano se va a cansar como se cansa mi mano. Sí, imagínense yo haciendo todo eso. No, lo que me está diciendo Jesús es que sea malo, sino que no es recomendado, porque el hermano pues no va a poder hacer la oración como es, sino va a ser una carga. Por eso Dios dio dones a todos. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermano? Es que el don es del Espíritu Santo. Por eso dice, si pedí, se os dará. Lo que yo pida, Dios me da. Y amigo hermano, si te da pena de algo, si tiene que mala voz para cantar, que si te da pena entregar literatura o que no es bueno en literatura, que si le da pena, pídala a Dios. La verdad que Dios nos va a dar la fuerza por medio del Espíritu Santo y todo lo podemos hacer. Por eso yo hice la pregunta, ¿cuántos dones tuvo Jesús? Porque Él es la clave. Aquí la clave es Jesús. Sanó, hizo milagros, predicó, hizo tantas cosas Jesús, tantos dones tuvo Jesús que perfecto en la tierra, ¿no? Y otra cosa, hermano, que quiero decirle es que la unidad no significa que todos tenemos que ser iguales. Exacto. La unidad significa que todos trabajamos con un mismo para fin. un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Cristo Jesús, mi hermano. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo que busca en la iglesia que haya competencia, que haya competitividad entre los hermanos, y eso no debe existir. Que yo voy a ser mejor que el hermano, no. Si tú lo haces es para honra y gloria de ¿quién? De Cristo Jesús, no para lo que para hacerse ver más que otra persona. Y es interesante porque usted leyó el versículo 12. Ajá. Y vamos a leer el 13. El 13 y el 14 lo verá lo interesante que nos dice. Dice de 1 Corintios capítulo 12. El 13 dice, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judío o gentil, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo fueron bautizados en un solo bautismo con un solo propósito. Y es darle la gloria a Dios en nuestra vida. Aunque tenemos diferentes miembros, todos tuvieron un propósito y es ser bautizados en ese bautismo del Espíritu Santo para darle la gloria a Dios, que es lo que nos enseña a nosotros ese pasaje. Por eso da un ejemplo Pablo aquí, interesante. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? O sea que lo que me está dando ejemplo es que la envidia, y lo que usted decía, hermano Edilson, la envidia es algo terrible. Entonces, voy a ese hermano predica, y inicio a tener envidia porque él predica, entonces ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Ajá. ¿Y por qué yo no hago lo otro? No, de eso no se trata. Dios también me da el don a mí de predicar, y a todo adventista Dios le da el don de predicar, porque todos somos evangelistas. Predicamos a nuestra familia, le predicamos a un amigo, a alguien que nos encontramos, todos hemos predicado, todo adventista en la tierra ha predicado de una forma diferente que otro que de pronto no se ha parado en el púlpito, pero lo ha hecho en su barrio,
lo ha hecho con su tía, lo ha hecho con su abuela, con su hermano, ha hablado de Jesús, porque predicar el Evangelio es hablar de Jesús. Ese es un don. Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo, que es uno solo, quiere que nosotros en la iglesia entendamos de que como somos muchos hermanos, somos diferentes, todos tenemos el propósito de enseñar de Jesús. Hermano, siguiendo con este estudio, lo invito a que busquemos 1 Corintios 13. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada. Entonces, Pablo hace algo muy interesante aquí e interrumpe el tema. ¿Por qué? Porque comienza a hablar, ¿qué? Del amor. Porque tú puedes tener muchos dones, pero sin amor puedes hacer daño, ¿cierto? Sí. Puedes conocer mucho de Biblia, puedes cantar muy bien, pero si no amas a las personas delante de Dios, de nada te sirve. Pablo dice que si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Sin amor, nada somos, mi hermano. Tremendo. Entonces vemos que, ¿cómo define Pablo el amor? Pablo no lo define como un sentimiento. Pablo lo define que el amor, ¿qué? El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. Y el amor todo lo soporta. ¿Por qué? Porque vemos si tú en la iglesia vemos que aquel hermano puede sentir envidia de usted, pero usted no, ¿cierto? Usted le vas a demostrar ¿qué? Amor. Que tú lo que Dios te ha dado, es para demostrar lo que Él fue. ¿Qué fue lo que Dios demostró cuando vino acá al mundo? Amor por todos nosotros. Amor. Entonces, mi hermano, eso lo deja uno pensativo, querido hermano y amigo, porque esa es la clave, porque no es solamente aprender yo, es cuando yo tengo amor, quiero que los demás también sepan, tengan los mismos dones, tengan la misma oportunidad como la tuve yo. Y si Dios me dio la oportunidad de conocer profecía, pues la labor mía es que los demás conozcan la profecía. Si Dios me ha dado el privilegio de conocer este hermoso evangelio, pues que los demás, o sea, lo que nos quiere decir Pablo ahí es porque yo puedo tener muchos dones y ser egoísta. Y ahí es peligroso, porque el egoísmo es el que enaltece a la persona. Ah, no, pues yo sí sé, él verá, eso no es problema mío. Y el apóstol Pablo, viendo la situación que pasaba en la iglesia, pues nos enfatiza a nosotros que, ojo, entendamos que antes de los dones primero debemos tener amor. Porque es que es claro, hermano Edilson, y hermano que nos mira, es claro, si Dios no me da estos dones, yo no los puedo conseguir. Y el Espíritu Santo nos lo da por amor, para que nosotros comprendamos, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros le demos la gloria a Dios. Y es interesante que nosotros recapacitemos y analicemos ¿será que yo he actuado sin amor? ¿He actuado de orgullo? ¿He actuado de conformismo? Porque eso puede estar sucediendo en la iglesia. Y eso puede estar sucediendo porque como nos gustan los estratos, y entre más arriba me vean y mejor, puedo caer en ese error. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que si usted aprende los dones, es porque primero debe aprender el amor. La situación es difícil, hay que amar. El problema que yo tengo con mi hermano, por mucho conocedor que yo tenga, debo perdonar. Por mucho estatus que yo sea el pastor, el líder, el que yo esté arriba, tengo que aprender a perdonar.
Tengo que aprender a amar a los hermanos. Tengo que aprender a amar la iglesia. Tengo que aprender a avanzar con la iglesia porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Entonces vemos, hermano, que el verdadero cristiano y hermanos y amigos que nos escuchan por las redes, no es el que demuestra los dones, es el que demuestra el carácter de Cristo. Amén. Y mi hermano, quiero compartirle esta cita que me pareció muy interesante y me gustó en 1 Corintios 13:8, que dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. ¿Cuándo pasará esto? Cuando venga por segunda vez Cristo Jesús. Cuando todo lo que esté escrito se cumpla, ¿no? Sí, Señor. Cuando no vamos a necesitar orar porque ya tenemos el Dios ahí, nuestro Dios ahí al lado. Cuando no necesitamos muchas cosas, pero sí necesitamos el amor. El amor lo vamos a necesitar aquí en la tierra y en el cielo. Vamos a necesitar el amor. Y si nosotros amamos aquí a nuestros enemigos, al que nos odia, al que está en contra de nosotros, lo amamos aquí, cuando conozcamos el amor del cielo hacia nosotros, pues va a ser una felicidad muy grande. Pues mi hermano, continuando, lo invito nuevamente a que busquemos 1 Corintios 14. Y dice, ustedes vayan en pos de amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie les entiende porque el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza y le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Vemos, mi hermano, que aquí Pablo nos viene diciendo que con este tema se produjo muchas discusiones. Porque él no está diciendo que hablar en lenguas es malo, ¿cierto? Pero si usted, digamos, si en el lugar no hay alguien que sepa, si estamos en este lugar y usted está hablando en otro idioma, y si no hay nadie que lo interprete, pues Nadie no está entiende. haciendo nada, porque entonces usted ¿qué está haciendo? Pues va a confundir las demás personas o esas personas que están allí no van a entender qué es lo que usted está hablando. Entonces, ¿de qué sirve si no vas a edificar a esa persona en ese momento? Claro, y Pablo es muy claro, ¿no? Muy correcto en eso. Y nos da el ejemplo con el don de lenguas, porque en ese tiempo había ese problema y hoy en día también se ve muchos detalles sobre el don de lengua, porque hablan cosas que nadie entiende, no edifica. Lo que está diciendo Pablo, que lo importante es, si llega una persona que sabe inglés o chino aquí a predicar a la iglesia y nadie le interpreta, Pues es mejor nos vamos vacíos. No, y es mejor que esa persona no lo haga. No, en el momento no predique porque nadie le va a entender cuál es el mensaje que él quiere transmitir. Y el don de lengua o lenguas, aquí está hablando de idiomas, ¿no? Idioma, sí. No está hablando de una lengua de otro mundo, de otro, no, está hablando de idiomas. De idiomas. Y vemos nosotros que muchas personas llegan de diferentes países y le hablan a uno y si usted no le entiende, ¿qué? Y puede llegar alguien a su casa hablando en inglés y le pide agua, usted no entiende, ¿usted le daría agua? No, este ejemplo que nos da el apóstol Pablo es para que nosotros entendamos que todo lo que se haga en la iglesia, se enseña, es para edificar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para que la iglesia sea nutrida con la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo enfatiza ese ejemplo porque nos quiere enseñar a nosotros de que la mejor forma de llevar un servicio a Dios es de lo más sencillo. No es tanta cosa, es sencillo, con claridad y que todos los que estén ahí puedan entender
los propósitos de Dios. Y vemos, mi hermano, que Dios es un Dios ¿de qué? De orden, ¿cierto? Y pues el culto debe acercar a las personas a Cristo y no confundirlas. Porque pues si hay un hermano, como usted dijo, puede ser chino, puede hablar inglés, otro idioma, pero si en el momento no hay nadie en quien le ayude a, a, qué, a Interpretar. interpretar, pues de nada sirve. Exacto. De nada sirve lo que él puede tener la mejor intención de lo que va a predicar, pero si no hay alguien que le ayude a interpretar, pues no está haciendo nada en el momento del hermano. Y el mejor ejemplo es Jesús, ¿no? Jesús hubiera podido venir como Dios, pero ¿cómo lo íbamos a comprender con nuestro entendimiento tan pequeño? No hubiéramos entendido, pero Jesús se convirtió en hombre, siendo Dios, para poder salvar al hombre. O sea que si yo voy a predicar, pues debo tener la facilidad de que la iglesia se nutra, la iglesia entienda los planes de Dios. Porque si la iglesia no entiende los planes de Dios, pues ¿cómo va a avanzar? Quedamos estancados. Nos estancamos. Entonces aquí es importante que la iglesia toda vaya con un propósito. Por eso, iniciando hablamos de los dones, hablamos del cuerpo. O sea, todos esos dones, toda esa iglesia que tiene un solo cuerpo que es Cristo debe caminar hacia el mismo propósito. Y eso es lo que ataca a Satanás, hermano Dilson. Satanás ataca que esos miembros o esos dones que unen la iglesia para adorar se dividan con el orgullo, el egoísmo, la vanidad. Todas esas cosas hacen dividir la iglesia y ya no se va a poder unir en un cuerpo en adorar a Dios como debería ser, porque lo que nos enseña aquí es que todos debemos unirnos con un propósito, es hacer culto, adorar a Dios como es. Entonces, el que canta tiene un propósito, el que predica tiene un propósito, el que recibe el hermano en la iglesia tiene un propósito. Todos tenemos un solo propósito y es que le demos la gloria a Dios. Y otro de los mayores propósitos, mi hermano José, es que los hermanos crezcan y se edifiquen cada día más en Cristo Jesús. Amén. Por eso amigo y hermano, escríbanos ahí en los comentarios. Escribe usted qué opina. ¿Usted qué opina de la iglesia? ¿Qué opina de cómo debe permanecer la iglesia? Ese ejemplo de Pablo que nos da de las lenguas. Escríbanos ahí para que nosotros podamos ver el interés que tiene de conocer estos puntos, esos temas interesantes. Hermano José, ¿qué puede ser más importante en un culto? ¿Impresionar a las personas o que comprendan el mensaje de Dios? Es que lo que nos está enseñando este repaso de la lección es que solamente Dios, no hay nada más. Que de pronto se usen cosas para entretener, que de pronto se usen cosas para diversión, pero el propósito que Dios nos tiene, que nos enseña en su iglesia, que fundó esta iglesia, es para darle la gloria a Él. No hay otro fin. Si se usa a Dios para hacer otras cosas, política, negocios, otras cosas, no proviene de Dios. Porque usted no conoce un versículo donde el apóstol Pablo enfatizó otras cosas con el nombre de Dios. No, él es muy claro. El temor a Dios, el darle la gloria y punto. Lo demás es añadidura. Y esa añadidura que se va metiendo es la que ya no son 5 dedos, sino que son 6 dedos. Ya no son 2 pies, sino que son 3 pies. Y eso va malformando el cuerpo de Cristo. Y vemos, mi hermano, que muchas personas, eso es lo que están buscando. Impresionar a las personas, ¿cierto? ¿Atraerlas con qué? Con impresiones. Pero como tal, las personas no están comprendiendo el mensaje de Dios. Entonces los quieren atraer con impresiones, pero no les dan a conocer la realidad de Cristo Jesús. Eso es lo que está ocurriendo en los días de hoy.
Y ahí es donde pierde la base la iglesia, ¿no? El propósito. La iglesia, Dios la levantó con este libro, con la Biblia. Por eso el leer la Biblia o el poder leer es un don. Entender y comprender la Biblia es un don. ¿Para qué? ¿Para montar un negocio? ¿Para mis deseos? O sea, ¿para qué? No, la Biblia lo dice muy claro. Para preparar un pueblo al pronto regreso de Jesús. ¿No le gustaría, amigo y hermano? Escriba ahí si le gustaría a usted ser parte del pueblo que recibirá a Jesús por segunda vez. Ese es el propósito de esto. Pero para poder lograr eso, tenemos que empezar a vivirlo en la iglesia. Tenemos que empezar a hacer un cielo de esta tierra. ¿Cómo vamos a hacer un cielo de esta tierra? Con amor. Con amor. Aunque el hermano, aunque el vecino, el amigo me moleste, me insulte, me busque, yo debo tener amor. Porque si yo tengo amor, puedo hacer un cielo de esta tierra. Aunque de las dificultades podemos sacar cosas que beneficien al pueblo de Dios. Amén. Mi hermano, el don de la profecía, muchas personas creen que profetizar significa solamente anunciar el futuro. Pero vemos, mi hermano, que allí Pablo nos dice que el propósito principal de la profecía es que edificar la iglesia, exhortar, consolar. ¿Qué significa esto? Es ayudar a que las personas puedan acercarse más a Dios. Porque si tú tienes el don de profetizar, pues vas a decir qué es lo que se va a cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que va a ocurrir? Pero entonces no es para asustar a las personas, es para edificarlas, ¿cierto? Para que tengan y para que se puedan buscar un consolador, y ese consolador, ¿quién es? Cristo Jesús. Y es interesante, hermanos que nos miran y amigos, de que se ha malinterpretado la profecía, ¿no? Hoy en día le puedo profetizar el chance. Hoy en día le puedo profetizar con quién se va a casar. Y las profecías bíblicas no nacieron así. Aquí le quiero explicar, hay dos clases de profecía. Le voy a explicar una de las primeras profecías. Cuando a Jesús lo cogieron y lo arrestaron, le pusieron un mantel en la cara, lo taparon y le dieron puño y le dijo, Jesús, profetiza, ¿quién te pegó? Algo terrenal. Algo que en el contexto terrenal, ¿quién te pegó? Eso está sucediendo hoy en día. Yo le profetizo que usted se va a ganar la lotería. Eso es algo terrenal, no tiene nada que ver con las profecías. Esos son los mismos métodos que usaron los romanos para golpear a Jesús. Le daban golpe y le decían, profetiza. ¿Y qué hicieron? Eso se convirtió y se está convirtiendo hoy en día como una teología en la iglesia. No, eso la iglesia adventista del séptimo día no cree. Que yo le profetizo, usted va a conseguir mujer, que yo le profetizo. No. De eso no se trata. Está la otra profecía que Dios nos enseña y de la que usted acaba de hablar, hermano, que el propósito de la profecía es edificar la iglesia. ¿Cómo edifico la iglesia? La iglesia está preocupada porque hay rumores de guerra, nación contra nación, enfermedades, pestilencias, terror en la sociedad, angustia en la sociedad, preocupación en la sociedad. Es porque nos enseña y lo que yo le voy a decir al hermano es que lo que me está mostrando es que Jesús viene a salvarnos de este mundo. Jesús viene a recuperar a su pueblo para llevarlo a vivir eternamente. O sea, no nos debemos preocupar, sino que lo que debemos nosotros es prepararnos. Y las profecías prepara a un pueblo. Por eso yo quisiera que leyéramos Amós capítulo, aquí el versículo es interesante, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ir a la palabra ahí de Dios. Y es interesante porque me va a edificar. Ese versículo edifica la iglesia. Nos edifica a nosotros, a todos nosotros. Dice la palabra de Dios, Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová
sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Claro. Dios nos dio la profecía porque Dios nos revela todo para que estemos tranquilos. Terremotos, situaciones difíciles, la moralidad ha aumentado tanto, el pecado y ya lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, se ha convertido tantas cosas. A lo contrario, que el Señor me dice, no se preocupe, porque esos son señales que anuncia que Jesús viene. Pero ¿a quién le anuncia? A sus siervos los profetas. Entonces la profecía edifica la iglesia. La profecía no debe dar miedo, no debe meter terror a la iglesia. Cuando hay una profecía que no se enseña como es, la iglesia vive con miedo. Ejemplo, vamos a ser perseguidos. Es algo que la Biblia nos enseña, que no va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a ser perseguido porque el mundo se está preparando para levantar una imagen y nosotros vamos a oponernos a eso. Pero mi querido hermano, si tenemos hambre, Dios va a mandar un ángel a darte de comer. Dígame, ¿usted no le da felicidad que un ángel le esté dando de comer? ¿Un ángel te ayude? Un ángel está ahí en el cielo, todo el cielo está en ayuda de los siervos de Dios. O sea, no es solamente él que me van a perseguir, no, ¿cómo protegió Dios en el pasado cuando se perseguía a su pueblo? ¿Cómo los escondía y pasaba el ejército malo a destruir el pueblo de Dios? Dios lo protegía, hermanos, van a ver milagros del cielo impresionantes. O sea que lo que a mí me enseña es que debo prepararme para ese día porque va a ser un gozo, va a ser una alegría el poder, usted y yo, estar ese día y mirar el poder de Dios haciendo los milagros. Hermano, muy interesante lo que usted viene diciendo y quiero complementarlo con algo muy, pero muy importante: cómo reconocer quién es un verdadero profeta, cómo podemos saber quién es ese verdadero profeta, quién es el que está hablando la verdad y cómo hace las personas para saber que sí es un profeta o alguien elegido por Dios que está hablando lo que es. Pues cómo, si está hablando con esto, hermanos, y quien nos está viendo, el que hable y enseñe lo que dice las Escrituras está hablando lo que es. Pero si alguien te quiere hablar y te quiere decir cosas que te pueden, como usted dijo, asustar, que te pueden meter miedo, si no está y si no viene de aquí, de esto, no tiene nada, porque dice 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lenguas extrañas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Entonces vemos que el verdadero profeta es el que hable con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que de su fruto los conoceréis, ¿no? Porque si usted lee y no practica, porque yo quisiera salir un poquitico y quisiéramos que leyéramos un versículo que nos aclara una parte de eso de Apocalipsis 1:3. Yo quisiera que leyéramos ese versículo ahí, porque ese versículo nos aclara todo eso de un verdadero profeta. Un profeta que, ¿cómo se identifica un profeta? Son muchos puntos que presenta la Biblia y uno de esos es: de su fruto los conoceréis. Dice, bienaventurado el que lee. Eso es un punto importante. El que lee, ¿qué? Es la palabra de Dios, el que la lee. Y los que la oyen. ¿A qué se refiere con el que la oye? Acepta lo que le dice. O sea, no es solamente oí y me fui. No. Ahí no se está refiriendo el apóstol Juan con eso. Lo que se está refiriendo aquí el apóstol Juan es que usted la oye es porque recibe el mensaje y lo acepta. Y el otro punto dice, las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ellas escritas. O sea, hay 3 puntos interesantes aquí. Debe leerla, debe creer, aceptar el mensaje
y debe guardar el mensaje, vivir el evangelio. O sea que si esa persona hace esos 3 puntos, es un verdadero profeta. ¿Por qué? ¿Por qué queremos enfatizar ahí? Porque Satanás en el desierto, en Mateo capítulo 4, Satanás en el desierto se le apareció a Jesús con un escrito está. ¿Le leyó la Biblia? Pero si usted lee la tercera tentación, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás no podía hacer nada porque él no la obedecía. ¿Sí? Porque acuérdese que Satanás tiene poder de engañar, de hacer lo malo, de sagacidad en el mal, de desviar la palabra de Dios, de transgredir todo, pero no tiene el poder para obedecer. Que ahí está la diferencia. Satanás no tiene obediencia, que eso fue lo que lo dio en contra de Dios, la obediencia. Entonces eso me lleva a mí que si el profeta o la persona le lleva profecía en su casa y le muestra profecía a esa persona, debe vivir las profecías de la Biblia. Ejemplo, la Biblia enseña que el 4º mandamiento es adorar a Dios en el día 7º de la semana y permanece ahí. Ese profeta debe obedecer los mandamientos de Dios. Si ese profeta o esa persona que le está dando profecía no guarda los mandamientos de Dios como es, no es un profeta, es una persona que lee la Biblia, pero no cumple los 3 puntos fundamentales para identificar. Satanás leyó la Biblia, pero usted sabía que Satanás no tenía un papel en la mano. Satanás no tenía el rollo, ¿sabe cómo se lo dijo? La tenía en la mente, mi querido hermano y mi querido amigo. Satanás se la conocía mentalmente. Y cuando él le dijo mentalmente, engañó, quería engañar a Jesús y lo mismo está usando hoy en día. Entonces, hermanos, vemos que todo aquel que viene a hablarle no tiene la verdad, ¿no? No puedo confiar en... No podemos confiar en aquella persona que viene a decirte, no, es que está pasando esto, no, es que va a ocurrir. No podemos confiar en eso. Tenemos que estar plenamente seguro que diga, escrito está y está aquí. Y lo estoy viviendo, ¿no? Sí, no podemos confiar. Hermano, es que este evangelio es tan hermoso. Vea, yo cuando entré a la iglesia, entré con miedo. Y hoy en día entendí que el miedo es pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Le dio miedo. O sea, si tenemos miedo, es pecado. Si usted le hablan de profecía y viene la angustia de Jacob, la preangustia de Jacob, la angustia de Jacob y viene todo eso, yo no puedo tener miedo. Debe haber felicidad porque Jesús viene pronto y porque los santos ángeles van a estar ayudándome. A mí me pasa la prueba, el Espíritu Santo va a estar en plenitud ayudándonos a nosotros. O sea, el poder del cielo está con nosotros. Yo no puedo tener miedo porque el miedo no proviene de Dios. El miedo proviene del pecado. El pecado me hace culpable y me hace ser lo peor. Y por eso yo no puedo tener miedo. Yo no puedo tener esa palabrita en mi corazón porque entonces me aparta de Dios. Y aquí es donde es importante que el mensaje de esa persona que le lleva el evangelio, que le lleva profecía, ese mensaje es para edificar. Que es lo que miramos, que el hermano Delson nos dijo, edificar. Si a usted lo asusta, piénselo un poquito, analícelo, porque Dios no vino aquí a asustarnos. Jesús vino aquí a salvarnos, para que tengamos vida en verdad y seamos felices por la eternidad. Y vemos, mi hermano, que si nosotros sentimos miedo, queremos decir que no estamos preparados. No nos estamos preparando para lo que tanto anhelamos. Porque las profecías, si uno se asusta de las profecías de lo que va a pasar, entonces que no está preparado y no quiere encontrarse con aquella persona que tanto anhelamos, ¿cierto? Y ahí es el detalle. Porque le decía yo, y voy a dar un ejemplo. 1844, el mundo, la gente, se chasqueó por mala interpretación teológica. Y en nuestros días hay chasco por mala interpretación
práctica, ya no es teoría, es la práctica. Cuando vamos a practicar el Evangelio, le quitamos la tilde, le quitamos la jota, y eso nos lleva a tener miedo. Porque si usted va a los salmos, ¿qué es el Salmo 91? Que Dios no va a proteger sobre todas las cosas contra el enemigo. Entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué dicen los salmos, los proverbios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de que usted puede predicar el Evangelio con poder y gloria, y Dios está ahí. Entonces, ¿por qué hay miedo? ¿Y sabe por qué hay miedo? Cuando yo no vivo el Evangelio, escuchen bien, hermanos y amigos, cuando no vivo el Evangelio, tengo dudas. Y cuando tengo dudas, tengo miedo. Por eso, si usted y yo vivimos el Evangelio, no hay miedo, no hay dudas. Yo la tengo clara, Jesús viene y va a hacer todo para salvarnos. Entonces, ¿de qué me asusto? Si dio su vida, imaginémonos, hermano Edilson, dio su vida por salvarnos, ¿qué más daría para salvarme? Ya lo dio todo. O sea, debe haber una confianza, debe haber una seguridad, debe haber una tranquilidad y algo que necesitamos hoy en día, consuelo. Perdí un ser querido, tengo una enfermedad, tengo cualquier situación donde me encuentro, debe haber consuelo, porque cuando venga Jesús, todo eso ya dejará de existir, todo eso se arrancará y la iglesia inicia a ser edificada y se prepara para la venida de Jesús y Jesús viene rápido. Sí, mi hermano, vemos que para concluir, como resumen, después de estudiar toda esta semana, vemos que Dios nos da diferentes dones. A todas las personas nos da diferentes dones. Pero ningún don nos hace mayor que cualquier persona. Todos los dones que hay en la iglesia están ¿para qué? Para servir a Dios. Amén. Cuando usamos nuestros dones con humildad y con amor, Cristo es glorificado en la iglesia, mi hermano. Todo crece y todo va a prosperar y va a haber una hermandad muy bonita. Pero si no perdura el amor, que es lo más importante, de nada nos sirven los dones, todo lo que usted sepa, todo lo que usted estudie, lo mejor que haga, lo mejor que cante, de nada nos sirve si no lo hacemos con amor. ¿Y para qué? Que sea para honra y gloria de Él. Es importante, pero concluyendo quiero leer este texto para que nos dé la tranquilidad. En toda la organización divina, o sea, del cielo, no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. El cielo está dispuesto para que todos recibamos diversidad de dones. Si lo queremos, acuérdese, si lo queremos. La iglesia es su jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hísopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen si trabajan humildemente confiando en Él. Hermanos, cuando confiamos en Dios y amigo, cuando confiamos en Dios, todo es posible. Yo quiero un testimonio. Cuando yo inicié en la iglesia, a mí no me gustaba leer. Yo inicié en la iglesia, a mí me gusta el deporte. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, llegué en pantaloneta, un buzo y unos tenis. Porque mi trabajo y todo se rodeaba por el deporte. O se rodea en el deporte. Y cuando yo fui a leer la Biblia, me enredaba a leerla. Pero yo empecé a orar a Dios y le dije, Señor, yo quiero entender. No para ser más que los demás, sino primero para preparar mi familia, prepararme para tu pronto regreso y ayudar a preparar a otros. Y el Señor me ayudó
y me ayudó y me está ayudando porque hay mucho que aprender, pero me siento gozoso de que el Señor me ha enseñado de que el Evangelio es una forma de vida y yo con este Evangelio puedo vivir para siempre y puedo gozármela donde esté, porque el Evangelio es una forma de vida, es la cultura que Dios quiere que usted y yo aprendamos. Por eso, querido hermano, escriba ahí en los comentarios qué don le gustaría que Dios le diera y qué don está usando usted para edificar la iglesia. No para usted, no para hacer tu voluntad, sino para edificar la iglesia y para que la iglesia crezca hasta que Jesús venga y sigamos creciendo en el cielo. Déjenos ese comentario, vamos a orar, hermano. No sé si quiere decir algo más. Para concluir, hermano, quiero decir algo para que los amigos que nos escuchan y los hermanos nos creen nuestra mente. Cuando usamos nuestros dones con humildad y amor, Cristo es glorificado y la iglesia crece, mi hermano. Amén. Porque si estamos desunidos, no hay nada. No llegaremos a aquel lugar tan anhelado. Oremos. Oremos, mi hermano. Voy a orar, mi querido hermano y amigo, ahí donde esté, si va viajando, si está en su casa, si puede arrodillarse, si puede cerrar los ojos, como esté, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él que ilumine a cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo y buen Padre que estás en la altura de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por la vida. Gracias porque nos enseña por medio de tu palabra de que tú todo lo está al control. Tú todo lo tienes perfectamente controlado, Señor, porque es el bien para nosotros. Guarda tu iglesia a nivel del mundo, Señor. Ayúdenos a entender porque muchas veces somos torpes. Creemos que tenemos la razón, creemos de que estamos guiados por el Espíritu Santo y mentira, es el orgullo, la vanidad. Perdónanos y ayúdenos a que como iglesia, a que como líder, como miembro de esta iglesia, podamos hacer esa parte, Señor. Y si hay algún hermano que está en contra mía o que tenga algún problema, ayúdeme a poder tener esa forma de pedirle perdón, de seguir avanzando, porque el plan y el propósito de cada uno de nosotros es darle la gloria a Dios en nuestras vidas. Acompáñanos al salir, Señor, acompáñanos a realizar nuestras labores, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano y mi querido amigo, Dios le bendiga. Nos vemos una próxima y no se le olvide cada 8 días conectarse en este repaso de la lección. Amén.